Mi mamá murió en el 2000, hace 9 años, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios porque en mi vida y en su vida yo pude estar con ella. En los momentos más difíciles yo pude estar con ella. Siempre nos íbamos a comer juntos. Muchas veces yo iba a comer en algún sitio y siempre me la llevaba. Por cierto, un día le dijeron a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, que yo andaba con otra mujer comiendo en un restaurante. Así que esa otra mujer era mi mamá. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno Dios, ¿verdad? Santo eres. Así que muchas veces hablamos lo que no sabemos. Sí, Señor. Pero es importante confirmar y hablar lo que sabemos. Sí, gracias, y en esta mañana vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor, que Dios me ha dado, como 2 temas tenía, pero vamos a ver, tengo uno aquí, que se titula La memoria de Dios. La memoria de Dios. Y la palabra se encuentra en Isaías 49. Si quiere la puede buscar y se queda sentadito y sentadita. Isaías 49, versículo 14 y versículo 15. Isaías 49, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Gracias, Señor. Amén. Ese es el versículo clave que vamos a utilizar, aunque vamos a leer otros. Los voy a leer yo acá, no tiene que buscarlo. La memoria de Dios. El profeta Isaías, podemos decir que Isaías significa Jehová es salvación. Jehová no se olvida de ti. Isaías profetizó en un momento, en un periodo bien crucial, ¿verdad?, del pueblo de Israel, donde esa gente, aunque habían tenido una prosperidad grande, habían tenido 50 años más o menos de prosperidad, una prosperidad económica, ¿verdad?, pero se habían olvidado de Dios y habían empezado a llegar a esa parte donde empieza la gente a olvidarse de Dios y empiezan esas personas a irse tras dioses ajenos, a irse tras la maldad y tras la borrachera. Dice que en ese periodo, luego de ese periodo, empezaron a olvidarse de Dios y empezaron a oprimir a los pobres. Los ricos empezaron a oprimir a los pobres. Parece los días de hoy, ¿verdad?, cuando los ricos oprimen a los pobres. Yo me encontraba el fin de semana, fui al mall de Ponce, y hablando así en el camino con otro muchacho que estaba allí, él me decía: dicen que hay crisis, pero este mall no cabe un carro. Entonces me dice: la crisis la hace el gobierno. Los ricos dicen que hay crisis para que los pobres, para seguir oprimiendo a los pobres, pero no hay crisis nada. Ellos no tienen ninguna crisis. Nosotros sí tenemos crisis, pero ellos no. Y así me contaba el muchacho, y yo le dije: lo que pasa es que la humanidad se ha olvidado de Dios. Lo que pasa es que el ser humano se ha olvidado de Dios, y por tanto llegan crisis a nuestras vidas. No crisis económica, crisis espiritual. Sí, Señor. Y cuando tenemos crisis espiritual, todas las demás vienen por añadidura. Sí, Señor. Porque la crisis espiritual es la que derrumba al ser humano
es la que destruye al ser humano, es la que destruye la felicidad de la familia. Sí, Señor Padre. Esa crisis es la que tenemos que combatir. Gracias. Por eso es que tenemos que empezar en el tronco, no en las ramas. Amén. Porque si empezamos en las ramas, ¿qué va a pasar? Cortamos las ramas y luego cuando miramos otra vez, adiós, ya el árbol creció. Y vuelvo yo corto y ya creció. Y vuelvo yo corto y ya creció. ¿Qué pasa? No estamos yendo al tronco del problema. El tronco del problema de mi familia es espiritual. Sí, Señor. No es económico. Aleluya. No es material. No es lo que yo pueda tener, lo que yo deje de tener. Es que mi hogar tiene crisis espiritual. Sí, Señor. Pero acuérdate, hermano, que aunque usted o el amigo o cualquiera o nosotros o yo mismo me olvide de Dios, Él no se olvida. Él no se olvida de mí. Él no se olvida de ti, pueblo. Aleluya, qué lindo es el Señor. Santo es el Señor. Gracias. Aunque la mujer se olvide de su hijo, que eso es casi imposible, ¿verdad? Así es. Para nosotros. Pero hay mujeres que se olvidan de sus hijos, Claro que sí. ¿verdad? Y los abandonan por ahí recién nacidos. Todos los días se escuchan noticias. Todos los días se escuchan noticias de que un hijo fue dejado en un zafacón. ¿Usted sabe lo que es eso? Esa mujer se olvidó de su hijo, pero Dios no se olvida de ti. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Isaías en aquel momento supo que la humanidad o el pueblo de Israel, que es donde estamos hablando, se olvidó de Dios, se olvidó de sus mandamientos. Pero Dios nunca se olvida de ti. La palabra dice en el Salmo 98:3: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Se ha acordado de su misericordia para con tu casa. Aleluya. No nos podemos ir muy lejos. ¿Se ha acordado Dios de mi casa? Sí, Señor. Esa pregunta es la que tú te vas a hacer en esta mañana. Dios, ¿tú te acuerdas de mí? Claro que sí, Señor. ¿Tú te Gracias. acuerdas de mi casa? Sí, Señor. El Señor no se olvida de ti. Sí, Señor. Nosotros podemos hacer lo que queramos, pero tú estás en la mente de Dios. Santo eres. Hay veces que los problemas son tan y tan grandes, ¿verdad? Que decimos, ¿dónde está Dios? Pero si Dios sabía que esto iba a pasar, ¿por qué me pasó? Porque tú te has olvidado de Dios. Pero Dios no se ha olvidado de ti porque te puso esa prueba para que tú miraras hacia arriba. A veces nos quejamos por el dolor. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios por el dolor? Santo. Hay que darle gracias a Dios por el dolor. ¿Usted sabe por qué? Porque si me duele aquí, me obliga a verificar qué pasa en mi cuerpo. Y cuando me duele, voy al médico y me dicen, lo que tú tienes es esto, déjame darte este medicamento y te curamos. Y se fue el dolor. Pero si no vienes a tiempo, el doctor me va a decir, te hubieses muerto, porque eso te iba a explotar. Gracias a Dios por el dolor. Amén. ¿Verdad? Amén. Es decir que tenemos que darle gracias a Dios por las pruebas, por las tribulaciones,